Este es el programa Hablando con Carolina. Nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. Muy feliz día para todos los que nos escuchan en esta mañanita. Nuevamente aquí estamos listos para presentarle un súper programa acerca de inmigración con la abogada Carolina Antonini, que la tenemos en la línea. Muy buenos días, ¿cómo está, abogada? Buenos días, Gina, muy bien, muy contenta de estar contigo otro domingo para hablar de nuestro tema favorito. Y también para hablar acerca de su oficina, abogada, para las personas que tengan una duda, una pregunta, un caso acerca de inmigración, ¿cómo se pueden comunicar con usted? Claro, nosotros damos citas en persona, por teléfono o por video. Y para tomar esa cita, puedes llamar al 678-956-8600. De nuevo, es 678-956-8600. También nuestra oficina está localizada en la 2751 de la Buford Highway. Eso es directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana y puedes encontrar toda la información que quieras acerca de la oficina, cómo hacer cita, cómo mandar email en www.hablandoconcarolina.com. Abogada, llegamos al mes de julio, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Se nos está yendo el tiempo demasiado rápido para todo y tú sabes, en un tiempo donde me gustaría que se pusiera un poquito más lento. Exactamente. Pero hablando de julio, abogada, julio es el mes de concientización sobre la salud mental de minorías. Yo creo que este es un momento perfecto para hablar acerca de eso. Sí, tú sabes, este es un buen tema, Gina, porque nosotros, en nuestra comunidad latina, sí, especialmente inmigrante latina, casi todos nosotros, no quiero generalizar, pero yo creo que es una generalización apropiada. Venimos de países donde hay un gran problema con que la sociedad acepte, entienda, tenga la compasión apropiada, el tratamiento apropiado, etcétera, para esas personas quienes están lidiando con enfermedades que impactan su salud mental. Y como nosotros venimos de culturas y de gobiernos y de sistemas médicos donde hay un dogma tan grande acerca de salud mental, venimos a los Estados Unidos donde en realidad hay mucha más conciencia y se toma en cuenta en todo tipo de cosas y son cosas que pueden impactar tu vida en todo tipo de caminos, pero es muy importante que nosotros como comunidad empecemos a ser más abiertos en hablar acerca de salud mental, seremos más abiertos acerca de decirlo si estamos pasando por problemas o tenemos problemas, buscar ayuda para nuestros familiares y básicamente tener mejor conciencia, apropiada compasión para las personas que tienen problemas de salud mental, porque tú sabes, esto les va a impactar su vida, etcétera, y entonces me alegra que estamos tomando cuenta de este tema. Es algo que yo también quiero escuchar muy de cerca y qué bueno que lo trae el día de hoy, abogada. Déjeme preguntarle acerca de inmigración con las discapacidades mentales. ¿Cómo puede afectar el caso de una persona y qué puede hacer uno? Sí, tú sabes, muchas personas no entienden que la salud mental puede tener correlación lateral o algunas veces directamente al caso de una persona o de una familia. Las deshabilidades mentales van a impactar tu caso migratorio, va a impactar el hecho de que no estás hablando y no lo estás discutiendo, pero hay consecuencias a raíz de eso. La salud mental hace que nosotros nos portemos, hagamos, tomamos decisiones, etcétera. Estas son cosas que van a impactar tu caso migratorio y también va a impactar quizás peor si las personas quienes te están ayudando o están tomando decisiones en tu vida no saben que tú o tu familiar tiene problemas de salud mental. Entonces, la salud mental puede o positivamente impactar tu caso o negativamente impactar tu caso o hacer tu caso más difícil, hacer tu caso más fácil. Entonces, sí, hay que ser abierto, particularmente con tu abogado, acerca de lo que tú estés pasando con la salud mental o lo que tu familia está pasando con la salud mental, porque yo he tenido muchos casos donde el impacto de la salud mental ha sido o el poder ganar un caso o el perderlo. Claro.
Entonces, ¿existen consideraciones en la Corte de Inmigración cuando una persona en deportación tiene problemas mentales, abogada? Absolutamente. En los últimos varios años hay un caso en la Corte de Inmigración de Apelación que se llama Matter of Mom, o el asunto de Mom, que simplemente es las iniciales de la persona del caso que fue apelado. Y bajo la decisión de la Corte de Apelación de Inmigración en MAM, una vez que el juez es informado o está consciente de que la persona tiene problemas de deshabilidades mentales, el juez tiene que tener una audiencia especial para determinar qué tiene que hacer, si acaso tiene que hacer algo el juez, cambiar algo, dar algo más, dar algo menos, tener algo en consideración. Depende de el problema mental que tenga la persona. Uh-huh. Y yo he representado a varias personas en Corte de Inmigración quienes bajo una audiencia de MAM, los jueces han hecho diferentes cosas. Por ejemplo, yo he tenido casos donde la persona estaba en proceso de deportación, pero después de una audiencia de MAM, el juez determinó que esa persona no podía perseguir o estar en proceso de deportación porque no tenía la habilidad o la competencia. Yo he tenido situaciones donde el juez ha permitido cosas como más tiempo, más consideración del testimonio de otras personas, no forzar a la persona que atestigue si va a ser demasiado difícil para ellos, ordenar que la Fiscalía y el Departamento de Seguridad proveyera cierto cuidado médico, o sea, todo tipo de cosas, a lo mínimo más tiempo, más consideración, más paciencia, o a lo máximo ha habido muchos casos donde el juez de inmigración simplemente ha desestimado el caso de deportación diciendo este no es un caso apropiado para una corte por la condición mental de la persona. Se tienen que buscar cosas alternativas que no son tan agresivas. ¿Cómo se determina que la persona tiene un problema mental, abogada? Por ejemplo, cuando van con usted, ¿cómo se maneja esto? O sea, ¿qué le dice usted? Yo creo que sería importante que vaya con un psicólogo, un psiquiatra. Tú sabes, todo depende de la situación de la persona. Y lo primero es estar alerta o saber que esto es un asunto, ¿verdad? Sí. Ahora, yo he tenido casos donde claramente la persona no era ninguna sorpresa ni ningún tipo de secreto para nadie. La persona está en proceso de deportación, quizás detenida, está actuando de una manera consistente con su condición psicológica o mental, y está recibiendo tratamiento o no recibiendo tratamiento. Hay actividades que está haciendo en una cárcel donde a uno lo ponen alerta de que hay un problema, ¿verdad? Entonces hay situaciones que son lógicas, donde la persona viene y la condición mental se expresa de una manera que es obvia, y entonces se le puede enviar a la persona a que obtenga el tratamiento y el diagnóstico apropiado para entonces poder informarle al juez. Hay algunas veces donde en la corte el juez se da cuenta y hace las órdenes, pero la gran mayoría de las veces, y esto es lo importante, la gran mayoría de las veces la persona o sus familiares no lo hablan, no lo saben, lo sospechan, dicen cosas despectivas como, no, tú sabes, ella está fuera de control, o ella es loca, o ella es lo que sea. Todas esas palabras que son muy despectivas, muy dañinas, no son apropiadas. Entonces, cuando un cliente me dice, yo sospecho, su familia me dice, y no ha tenido un diagnóstico, eso es lo primero que se tiene que obtener, un diagnóstico. Y algunas veces eso es difícil porque hay muchas personas que tienen problemas de salud mental que no quieren tenerlo o no quieren decir que lo tienen por la cultura, o no quieren porque en el pasado quizás ha recibido tratamiento y no les gustó lo que pasó, o no les gustó el tratamiento no les hizo sentir bien. En fin de cuentas, para propósitos de inmigración, si tú tienes un problema de salud mental, pero no hay un diagnóstico, no hay un plan, no hay un tratamiento, no hay experto de salud mental quien pueda hablarle a la corte y le pueda hablar a tu abogado acerca de eso, entonces no te va a ayudar y te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tú vas a actuar de acuerdo con tu problema mental, pero nadie va a saberlo. Claro. Entonces, sí, tienes razón. El primer paso es
hay que buscar la ayuda apropiada para, número uno, un diagnóstico. Y esto es un psiquiatra, un psicólogo, una de esas organizaciones donde esas personas nos pueden guiar a nosotros, los que somos abogados y no sabemos nada de eso. Sí. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo se manifiesta la condición? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Y si no tenemos eso, es muy, muy difícil que un juez pueda tomarlo en cuenta. Abogada, otra pregunta. Vamos a suponer que una persona tiene depresión o ansiedad. ¿Esto también puede calificar en un caso de inmigración? Absolutamente. Lo que yo no quiero es que las personas se autodiagnostiquen o autodiagnostiquen su caso migratorio, ¿verdad? Sí. Entonces una persona va a decir, bueno, es que yo nada más tengo ansiedad y nada más tengo ansiedad una vez al mes y yo no quiero tomar medicamento y yo lo tengo bajo control. Yo no lo voy a hablar porque eso no me va a ayudar. No, ese tipo de autodiagnóstico de tu condición mental y autodiagnóstico del impacto que va a tener en tu caso migratorio es súper dañino, ¿verdad? Okay. Porque todas estas cosas pueden tener un impacto, depende del tipo de caso que tú estás buscando. Entonces, sí, el asunto es que tú tienes que hablar y decirlo. Hay veces cuando lo que tú estás buscando, lo que tú estás haciendo, etcétera, no necesita ningún tipo de consideración o acomodo en el sentido de tu condición mental. Está bien, tu abogado puede decirte eso, pero en muchos, muchos casos, el hecho de que tú o tu familiar, tu esposo, tus hijos, tú estés cuidando a alguien que tiene problemas de salud mental, en muchos, muchos casos sí va a impactar. ¿Dónde cree que los problemas de salud mental juegan un papel más importante hablando de inmigración? Sí, tú sabes, hay varios casos donde yo veo que el tener que lidiar con tu problema o el problema de otra persona en tu familia con salud mental, hay muchas cosas, pero los dos lugares más prominentes o donde yo lo tengo que usar, etcétera, son en dos tipos de casos. Uno es cuando una persona está tratando de pedir un perdón. Dame un perdón para yo poder arreglar la residencia. Dame un perdón para yo poder venir con una visa de trabajo. Sí. Entonces, cuando se tienen que pedir perdón, es uno de los lugares más prominentes cuando la salud mental es importante. El otro, bien prominente, es cuando la persona está recibiendo maltrato por un esposo, esposa, mamá, papá o hijo, quien es ciudadano o residente, y pudiera calificar bajo la ley de violencia contra mujer, que también se le dice VAWA, porque muchas veces cuando la persona está lidiando con una persona que tiene problemas de salud mental, especialmente si ese problema de salud mental no es diagnosticado o no es tratado apropiadamente, esa interacción puede resultar en lo que uno consideraría abuso. No necesariamente abuso físico y tampoco necesariamente abuso a propósito, ¿verdad? No que la persona que tiene problemas mentales quiera abusar a otra persona, sino que por su condición, el tratamiento hacia su esposa, hacia su papá, hacia su hija, termina siendo un tratamiento de crueldad. En casos de VAWA, en casos de un perdón, la salud mental tuya o la salud mental de la persona en tu familia puede tener mucho que ver con inmigración, decidir si a ti te dan o no te dan una protección, te dan o no te dan un alivio, te perdonan algo que hiciste por causa de tu situación personal. Bueno, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini esta mañana acerca de problemas mentales y lo que significa para inmigración. Abogada, por favor, su número de teléfono. Con gusto, el teléfono es 678-956-8600. De nuevo, 678-956-8600. Y puedes visitarme en mi página web www.hablandoconcarolina.com. Abogada, ¿qué se refiere cuando dicen waiver o perdón? Entonces, tú sabes, los perdones vienen en muchas situaciones, ¿verdad? De la inmigración, como es tan fácil que pueda causar que inmigración te quiera negar, sí. Simplemente estar aquí ilegalmente. Claro. O simplemente haber violado tu visa. Tú sabes, no es difícil encontrarte en una situación
donde algo de tu pasado es un impedimento para tu poder arreglar algo en el futuro. Y entonces, muchas veces para hacer eso, la persona tiene que aplicar por lo que quiere, pero junto a la aplicación de lo que quiere, o antes de la aplicación de lo que quiere, tiene que hacer un perdón. Déjame darte ejemplos de personas que tienen que pedir perdón, donde la salud mental de, por ejemplo, su esposo, sus hijos, es muy importante. Vamos a decir, una persona está aquí ilegalmente y esa persona se casa con una ciudadana y la ciudadana lo va a arreglar, pero para arreglarlo tiene que hacer un perdón para que le perdonen su presencia ilegal, para que cuando lo llamen a su cita, vamos a decir en el consulado en Ciudad Juárez, él pueda ir y pueda regresar rápidamente. Ese es un perdón que él tiene que hacer de lo que se llama su presencia ilegal. Y ese perdón está basado en el dolor extremo que sufre ciertos familiares, en este caso sería su esposa ciudadana. Y si su esposa ciudadana sufre de ansiedad y depresión, yo puedo argumentar que la ansiedad y la depresión de esta persona va a ser peor y ella va a sufrir si su esposo no puede arreglar, se tiene que ir y no puede regresar. Ese es un ejemplo. Sí. Vamos a decir que tú cometiste un crimen porque tú estabas teniendo problemas de salud mental. Y en tu problema de salud mental, tú hiciste ciertas elecciones, ciertas acciones muy fuera de tu control y terminaste con una convicción, con un crimen. Y ahora tienes que pedir un perdón de ese crimen para poder arreglar. Una de las cosas que tú tienes que demostrar es que tú te mereces. ¿Por qué inmigración te debe ver a ti con un ojo más suave? Y si tú puedes convencer a inmigración de que ese es un crimen que tú no hiciste por intención mala, sino porque eso fue consecuencia de que tú estabas no tomando tu medicamento, eres bipolar, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Si hay una conexión entre lo que hiciste y tu salud mental de ese momento, inmigración puede considerar ese crimen a una mejor luz hacia ti. Ese es otro ejemplo de un perdón. Otro ejemplo es si tú quieres que el juez determine si te puedes quedar aquí porque tú tienes más de 10 años y tienes hijos americanos. Vamos a decir que tú puedes argumentar que tú tienes 2 hijos y ambos tienen problemas de salud mental. El juez consideraría fuertemente los problemas de salud mental de tus hijos. Entonces, es muy importante. Sí, hay miles de combinaciones donde tener salud mental para propósitos de un perdón es importante. Y por supuesto, si no se lo dices a tu abogado y no es parte de lo que es argumentado, esto puede dejar un hoyo muy grande en tu defensa. Entonces es muy importante tomar conciencia y hablarlo para ver si en tu perdón esto es un asunto que te ayudaría. Abogada, mencionó acerca de la ley de violencia contra la mujer. ¿De qué se trata esta ley? El VAWA es una ley que permite que los esposos y esposas de residentes o ciudadanos, los padres de ciudadanos, los hijos de residentes o ciudadanos, quienes son sometidos a abuso a mano de ese residente o ciudadano, puedan aplicar para una protección especial basada en el abuso y en muchas situaciones hasta aplicar la residencia dentro de los Estados Unidos. El VAWA es una ley muy, muy maravillosa. Y yo veo que los casos de VAWA que tienen que ver con salud mental en 2 maneras impacta. Número 1, si por causa del maltrato o el abuso que sufriste a mano de tu esposo, a mano de tus hijos, por ejemplo, te ha causado a ti depresión, te ha causado ansiedad, te ha causado ese tipo de cosas, tú puedes demostrar el daño, el abuso que el abuso te ha causado. En la otra mano, vamos a decir que tú tienes un hijo que es ciudadano americano, vamos a decir que tiene un hijo de 22, 23 años que es ciudadano americano, es bipolar, tiene ansiedad, quizás se automedica. Y es un buen muchacho en el sentido de que es una persona que tú sabes en su corazón hace bien, pero por su condición mental te ha hecho la vida imposible. Sí. Es agresivo, es grosero, pone a la familia en peligro, algunas veces es violento hacia sus hermanos, hacia las cosas en la casa, etcétera, etcétera.
sabemos de que este muchacho no se porta de esta manera porque quiere. O sea, sabemos que él es víctima del problema mental que él lleva. Pero eso igual, como si lo hubiera hecho a propósito. Si tu hijo te pega, por ejemplo, a propósito porque es mala gente, a comparación de si tu hijo te pega porque tiene problemas psicológicos grandes, es el mismo puño. Para propósitos de la ley de violencia doméstica, si tú has sufrido el abuso sin importar la motivación del abusador. O sea, un abusador puede ser una persona que es mala persona, que elige cosas malas que no le importa a otra persona. Pero tú puedes ser abusada porque tu familiar es alcohólico. Tú puedes ser abusada porque tu familiar es bipolar. Uh-huh. Tú puedes ser abusada porque tu familiar es diabético y cuando se le pone la medicina mala o cuando no reacciona bien a la medicina, se pone agresivo. Hay miles de razones por las cuales una persona puede abusar, aunque no lo quiera. Y la salud mental es muchas veces central en ese tipo de situación. Y yo he representado a muchas personas que en proceso de VAWA han podido arreglar porque la salud mental ha causado de que el ciudadano o el residente o la ciudadana y la residente abuse al familiar calificante, lo cual significa que ese familiar puede arreglar. En su experiencia, ¿recibir ayuda para personas con problemas mentales es algo negativo o positivo cuando se trata de inmigración? En mi experiencia, recibir ayuda es positiva. En la gran mayoría de los casos, recibir esa ayuda es positiva porque tienes diagnóstico, tienes tratamiento y tienes cómo argumentar. El problema viene si la persona no obtiene la ayuda de salud mental apropiada, no es diagnosticada apropiadamente o no sigue tratamiento, pero en términos general, no solamente es algo muy bueno para la persona y para la comunidad y para su familia en general, pero para propósitos de inmigración, es muy importante que si tú tienes algún tipo de problema de salud mental, que tú seas diagnosticada y busques ayuda, porque el buscar ayuda demuestra, número uno, que no hay preocupación para la comunidad, porque es una persona que está afirmativamente ayudándose, o puede ser que pueda aumentar el argumento de dolor, el argumento de persecución, el argumento de por qué una persona se debe quedar aquí. Entonces, es generalmente ayuda para inmigración, ayuda si se lo dices a tu abogado, ayuda si buscas ayuda, y en términos generales es difícil. Yo no puedo pensar ni una situación donde buscar la ayuda sería negativo. Claro. Abogada, ¿y si una persona es arrestada debido a su condición mental, esto puede afectarle en inmigración? Bueno, me gusta mucho que hayas hecho esa pregunta porque yo quiero hablar acerca de dos cosas acerca de eso. La primera es, si tú o tu familiar son arrestados y hay problemas emocionales, psicológicos, y estos problemas psicológicos tienen algún impacto en lo que hiciste o lo que vayas a tener que hacer, etcétera, etcétera. Y el primer abogado a quien tú tienes que decirle esto es tu abogado defensor penal. Porque hay defensas o consideraciones, aunque no haya defensas o consideraciones en frente de un juez penal que puede causar que al saber tu situación de salud mental, de que se pueda manejar tu caso de una manera donde hay más simpatía, donde hay más empatía, y quizás tú terminas con una reducción de cargos, una reducción de penalidad, cargos apropiados o penalidad más apropiada, en fin de cuentas. Para propósitos de cuando una persona es arrestada y el impacto de inmigración, todo comienza al punto donde la persona es arrestada por la policía. No puedes ir a la corte, ignorar que tienes este problema, no decirle nada a tu abogado defensor, hacer lo que te da la gana o hacer lo que a la corte y a tu abogado lo que se le dé la gana sin tener esto en cuenta y después venir y pensar que vas a tener todo el mejor impacto del mundo. Todo comienza con el abogado penalista. Pero más allá de eso, aún tú te hayas dado culpable de un crimen inapropiadamente porque la corte penal ha debido haber sabido de tu situación mental. Yo puedo de todas maneras argumentar el caso de tu condición psicológica mental para que tu caso se vea mejor
cuándo es posible. Porque hay personas que se dan culpables o son convictos de crímenes, los cuales son problemáticos y no se pueden perdonar. Pero vamos a decir que tu caso sí se puede perdonar. Tú fuiste convicto de un crimen el cual puede ser perdonable. Dentro de ese perdón, el argumentar que eso fue un crimen que tú cometiste mientras estabas bajo el impacto de tu salud mental o tu falta de salud mental, etcétera, eso tiene un impacto muy favorable al juez. Porque los jueces de inmigración, los oficiales de inmigración, la pregunta principal que se están haciendo es, si yo perdono a esta persona, mañana va a hacer esto de nuevo y va a matar a alguien, va a hacerle daño a alguien, se va a montar en un carro borracho, va a matar a una familia, ¿entiendes? Claro. ¿Cuál es el peligro que mi comunidad corre si esta persona es perdonada? Y si el juez puede tomar en consideración el hecho de que tú tomaste malas decisiones bajo la influencia de tener un problema de salud mental, el juez puede tener más empatía y más consideración a pesar del crimen que cometiste. De nuevo, asumiendo que la convicción penal que tienes es algo del cual se puede pedir perdón. La otra cosa que te quiero decir es que yo he tenido personas que han venido a verme que fueron convictos de un crimen para el cual no hay perdón. Y también yo me di cuenta que cuando ellos fueron convictos, ellos no dijeron, su abogado no dijo, su familia no dijo, el juez no sabía y la fiscalía tampoco sabía que habían consideraciones mentales. Y un abogado penalista puede utilizar eso para tratar de reabrir la convicción y buscar una convicción más apropiada a lo que ocurrió, a la condición de la persona, o quizás hasta desestimar la convicción. Entonces, si una persona arrestada, su arresto y su convicción va a contar contra la persona, pero la pregunta en realidad es, ¿cuánto va a contar? ¿Qué tan malo va a ser? Si tú le pegaste a tu esposa, porque así la tratas, a comparación de si tú le pegaste a tu esposa porque tú tienes una condición bipolar y por causa de tu condición tú actuaste. Sí. Muy diferentes los resultados. Qué interesante información, abogada. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. ¿Algo más que quiera agregar en este día? Sí, nosotros los latinos, el tema de salud mental, somos medios cavernícolas, bien retrasado en nuestra actitud, nuestro punto de vista. Todavía usamos lenguaje despectivo, todavía juzgamos a las personas y ponemos a todas las personas que tienen que batallar con salud mental en mala luz. A la misma vez, yo creo que todos nosotros, probablemente 100% de nosotros, tenemos algún familiar o hemos tenido algún familiar quien ha sufrido de algún tipo de problema mental, y eso debería causarnos no a nosotros pena, nos debería causar a nosotros simpatía, empatía. Tenemos que en realidad llegar a la vida moderna. La salud mental, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, bipolarismo, etcétera, no es diferente que ser diabético, no es diferente tener problemas de corazón. Es nuestro cuerpo haciéndonos esta jugada, ¿verdad? Sí. Y si tú no vas a ser despectivo y si tú vas a tenerle compasión a alguien que tiene problemas de corazón, quien es diabético, que necesita un reemplazo de riñón, no hay ninguna excusa que tú no puedas tener el mismo de entendimiento y compasión hacia una persona que tiene problemas de salud mental. Entonces, por favor, modernícense, busquen ayuda. Esto no tiene nada que ver con pena. Aquí no hay nada malo. Cuando el cuerpo humano hace X, el humano se fregó. Sí, ¿verdad? exacto. No tiene nada que ver con el humano, es simplemente nosotros manejamos esta tierra dentro de huesos y carne, y los huesos y la carne nos hacen lo que le da la gana. Así es. Entonces hay que tener compasión y hay que buscar ayuda y hay que tener la actitud apropiada y recordarse de que el saber de la salud mental y el buscar ayuda de la salud mental es exactamente lo mismo que si tú sabes que tu hijo necesita un trasplante o tu hijo necesita medicina para no tener baja de azúcar. Excelentes palabras, abogada. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nuevamente su información, por favor. Con gusto, el teléfono 678-956-8600, 678-956-8600 y mi página web www.hablandoconcarolina.com.
Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo. Chao. Gracias por escuchar Hablando con Carolina. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.